En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio. Estamos en la explicación para comenzar del cuarto mandamiento. La primera pregunta dice: ¿qué nos manda el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, nos manda respetar al padre y a la madre, obedecerles en todo lo que no es pecado y asistirles en sus necesidades espirituales y temporales. El respeto al papá y a la mamá, algo que está muy o cada vez más ausente en la vida moderna, es una vergüenza, y muchas veces los padres son responsables, los padres modernos, por una especie de, como decíamos esta mañana, de psicología delirante. Dicen, a los hijos no hay que pegarles, a los hijos hay que dejarlos, y los hijos hoy en día le dicen cualquier barbaridad a sus padres y los padres no reaccionan. Eso es absolutamente falso. Hay que exigir respeto, como siempre ha sido entre nosotros los católicos, como debe seguir siendo. No puede ser que un mocoso ande diciéndole a su papá o a su mamá cualquier cosa y no se haga nada al respecto. Un papá y una mamá que permiten esa falta de respeto también van a tener que dar cuentas ante Dios por la educación de sus hijos. Obedecerles, por supuesto, sin ninguna duda. Y por papá y mamá, ya lo diré más adelante, se incluye todo tipo de autoridad, no solamente el papá y la mamá. Toda autoridad viene de Dios, toda autoridad eclesiástica, un sacerdote, la religiosa a su superior, un religioso, toda autoridad en el orden civil también. Las órdenes, cuando son correctas, en última instancia vienen de Dios, porque Dios es el que da toda autoridad. Hay un principio que es bastante luminoso y creo que es un punto en el cual debemos insistir. El único límite es el pecado. Punto. El único límite es el pecado. Si a mí lo que me manda mi papá algo, mi mamá algo, un sacerdote me manda algo, el superior de unas religiosas, de unos religiosos, el superior civil, un policía, hay que respetar al policía, un militar, hay que respetar a los militares. Si a mí me dan una orden, una autoridad, los profesores, ya diremos algo, hablando de falta de respeto, la falta de respeto que existe hoy para los profesores inauditas. En nuestra época uno tenía casi un temor reverencial por los profesores. Hoy en día se dice y se hace cuanta cosa se tiene ganas, los mocosos maleducados, los adolescentes con los profesores. No puede ser. Cualquier persona que tenga autoridad, porque por papá y mamá abarca toda autoridad, aunque es más específico en la familia, pero abarca toda autoridad, ya lo voy a decir en catecismo. Cualquier autoridad que me mande algo, el único límite es el pecado. Si lo que a mí me mandan no tiene nada de malo, tengo que obedecer. Y en última instancia, si lo que a mí me mandan no tiene nada de malo, no es esa persona que me lo está mandando, es Dios el que me está mandando a través de esa persona, porque toda autoridad viene de Dios. Cuando yo tengo que obedecer lo que me están mandando una autoridad, papá, mamá, un superior religioso, etcétera, etcétera, la autoridad civil también, las órdenes buenas, muchas veces son un desastre las leyes que sacan, pero cuando alguien investiga la autoridad, me está mandando algo que no tiene nada de malo, tengo que obedecer, tengo que entender que en última instancia no es él, es Dios el que me está mandando algo a través de esa persona. Por eso es tan importante el punto de la obediencia. Y sabemos que no es muy mal el tema de la obediencia. El único límite es el pecado. Papá, mamá, toda autoridad civil, toda autoridad religiosa, si me mandan algo para hacer y no tiene nada de malo lo que me están pidiendo, no es esa autoridad, es Dios a través de la autoridad. Es Dios el que me está mandando eso. Entonces tenemos que volver a meter en nuestras vidas todo lo que es el principio tan importante de la obediencia. Por otro lado, si alguna vez se diera, y Dios nos libre y guarde, que un superior mande algo malo, bueno, lo último no es obediencia, obviamente. Yo debo obedecer una orden mala, lo digo, doy un ejemplo ridículo, vaya y robe, y voy y robo una orden. Eso no es obediencia. La obediencia solamente implica cosas buenas, es por sentido común. Entonces el único límite es el pecado. Si lo que a mí me ordenan no tiene nada malo, debo saber que no es ese superior, es Dios el que me está mandando. Así pasa con toda autoridad. Volviendo al papá y a la mamá, con mayor razón, la obediencia
ya desde la familia está muy dañada y de ahí se deriva a todo este mundo que de respetar la autoridad no tiene nada. Volviendo al papá y a la mamá, asistirles, dice aquí, en sus necesidades espirituales. No puede ser que mi papá, mi mamá se esté por morir y yo no me preocupe llevarle al sacerdote. Eso no entra en la cabeza de alguien que se llame católico, hijo de Dios. Si tengo un papá grave, una mamá grave, le llevo al sacerdote para ver si se confiesa y puede recibir los santos óleos y salvarse. ¿Cómo no me voy a ocupar de los riesgos de la vida eterna? No, pero mi papá ha dicho que no quiere ver ningún sacerdote. Hay que llevárselo igual. Hay que llevárselo igual. Esos, y me disculpen la expresión, esos que se hacen los muy machitos, no quiero ver ningún cura, bla, bla, bla. A ver si llega el cura y listo, se entrega. Queda como un corderito manso. Muchas veces pasa así, entonces aún alguien que se niegue a recibir sacerdote, igual hay que llevárselo. Igual hay que llevárselo para ver si se entregan. La mayoría de los casos, no, nunca son muchos, pero la inmensa mayoría de los casos que alguna vez uno ha escuchado que no querían el sacerdote, uno llega y listo, como si él mismo lo hubiera pedido, todo al revés, se entrega. Entonces, aún si dicen que no, hay que llevar al sacerdote. Y durante su vida, no puede ser que veo que mi papá y mis hermanos están alejados de Dios y no me preocupo de darles un buen consejo, tratar de empujarlos a que arreglen sus cuentas con Dios y sean buenos católicos, sean buenos hijos de Dios y logren la salvación eterna durante su vida, tanto el papá como la mamá como el resto de la familia. Esas son las necesidades espirituales. Y las necesidades temporales, hay de aquellos hijos que ven a su papá y a su mamá con necesidades económicas y no son capaces de ayudar. Eso es gravísimo. Eso es no tener entrañas con la propia sangre. Entonces, hay de sus hijos que vienen una necesidad económica a su papá y a su mamá, no les ayudan en lo más mínimo, casi en lo más mínimo, pudiendo hacer. Una obligación ante Dios, ayudar económicamente al papá y a la mamá cuando está en uno el poder hacer. Siguiente pregunta. ¿Qué nos prohíbe el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos prohíbe ofender a nuestros padres. Bienvenidos al mundo de hoy, constantemente se falta respeto, se los hace sentir mal al papá y la mamá. No puede ser, no puede ser. Ofender a nuestros padres de palabras, las cosas injuriosas que se les llega a decir al papá o a la mamá, volvemos a los mocosos, le dicen cualquier cosa, hay que ponernos en su lugar. Si faltan el respeto, como siempre fue y como va a volver a ser. O de obra, gravísimo, si un hijo llega a levantarle la mano al papá o a la mamá, o empujarlos, o tener una actitud de obra contra ellos, gravísimo pecado, o de cualquier otro modo que sea. No, pero yo soy un papá, ¿cuántas veces ha oído uno, como se habla en el mundo bobísimo y falsísimo de hoy? No, pero yo soy un papá que jamás les pego a un hijo. Usted es un pésimo papá. No, pero la psicología moderna dice que los hijos no hay que pegarle. Mentira. Y la psicología moderna anda por cualquier delirio, menos por la verdad y los principios de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Qué curioso. Dios en la Biblia dice, hay muchísimas citas, una de ellas, creo que es del Eclesiástico, odia, y es fuerte, odia a su hijo, el papá, que le priva de la vara, dale con una varita. Entonces, una de Dios. O los psicólogos no tienen razón y Dios se equivoca, al revés. Y sabes, yo tengo una impresión de que el que no se equivoca es Dios. Tengo una pequeña impresión de que el que no se equivoca es Dios. Los psicólogos no dicen una cosa, dicen otra. Odia a su hijo el que le priva de la vara. Y hay muchísimas citas. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, tenemos el pecado original. Y necesariamente y tristemente, parte de la buena educación es el castigo. Sin duda, y Dios da a un papá y una mamá el poder del castigo a sus hijos. Como todo don dado por Dios se puede ejercer bien o se puede ejercer mal, de acuerdo, pero otra cosa es que se niegue que uno tiene el don y que es necesario, la facultad está dada por Dios y que es necesaria para la educación. Es necesaria para la educación, no somos santos, somos naturalezas caídas, tenemos tendencia al mal. Entonces un verdadero papá, un santo papá, una santa mamá, cuando es necesario se lo castiga. Lo que puede llegar a pasar, la facultad está dada por Dios, es que en el ejercicio, claro, en el ejercicio de esa facultad se puede pecar, sí, uno puede castigar en exceso y eso estaría mal, pero el castigo correctivo de la falta de respeto, por poner un ejemplo, el castigo correctivo de la pereza
de la indisciplina, de no cumplir con sus deberes, es necesario para la buena educación del niño. No, la psicología moderna dice que no. Bueno, o Dios tiene razón, o la psicología moderna. Como decimos recién, tengo un poquito la impresión de que el que tiene razón es Dios. Veremos. Y por supuesto eso no implica el mal uso, como recién decíamos, sería pecado, pero la facultad está dada. La facultad está dada para levemente, educativamente, aplicar castigos cuando es necesario y en la medida solamente en que sean necesarios. ¿A quiénes más, acá está lo que ya adelantamos hace unos minutos, a quiénes más comprende este mandamiento con la palabra o con el nombre de padre y madre? ¿A quiénes más comprende? Respuesta. Con el nombre de padre y madre comprende también este mandamiento a todos los superiores, no dice algunos, todos. Toda persona que esté investida de autoridad merece respeto y obediencia. Todo tipo de autoridad. Comprende a todos, no a algunos, a todos los superiores y para mayor claridad, así eclesiásticos, así religiosos, como seglares de la vida civil. Todo superior. A los cuales, por esta razón, debemos obedecer y reverenciar. Recién de los profesores no puede ser. La falta de respeto, muchas veces son los mismos profesores que permiten eso, pero la falta de respeto como se trata hoy en día a los profesores. En nuestra época le teníamos un pavor a los profesores, me acuerdo cuando estaba en bachillerato. Hoy en día le dicen lo que tienen ganas, los mocosos o adolescentes a los profesores. No puede ser. Y un católico no puede hacer eso. Y en eso de no obedecer a los superiores eclesiásticos, a los sacerdotes, todo el tiempo. Los sacerdotes le decimos a tal o cual feligrés, haga esto, haga lo otro. Sería tan fácil todo si obedecieran más. Pero bueno, allí está todo un problema entrelazado. Todos estos problemas tienen lazos comunes entre sí. No haga esto, no hay nada. La ropa, no se vistan mal las mujeres, muchas siguen. Bueno, pues ya dijimos, y es justo, en Bogotá por lo menos, felicitaciones tanto machacar con la decencia y el pudor, las damas se visten bastante correctamente. Bien, felicitaciones. Pero así pasan las advertencias que uno da y después vienen las consecuencias también, sin ninguna duda. Sea en esta vida, donde también hay castigos de Dios, sea en la otra, que son los peores castigos, porque son los más duros, pueden ser para toda la eternidad con la condenación eterna, la desobediencia a los sacerdotes. 404, y la última para hoy, ¿de dónde les viene a los padres? Y sabemos como la palabra padre abarca todo lo superior, toda autoridad. ¿De dónde les viene a los padres la autoridad de mandar a sus hijos y a los hijos la obligación de obedecer a sus padres? La autoridad que tienen los padres, y toda autoridad por derivación, la autoridad que tienen los padres de mandar a sus hijos, la obligación de estos de obedecerles, viene de Dios, obviamente que viene de Dios, que constituyó y ordenó la familia, que es la primera sociedad que tiene el ser humano, que constituyó y ordenó a la familia para que suministre al hombre los primeros medios necesarios para su perfeccionamiento material y espiritual. Se suele decir, recordar el dicho, el hombre es sociable por naturaleza, que es un sinónimo de decir, el hombre es político por naturaleza, no porque era político, ahí significa sociable, porque interviene en la polis, porque vive en una ciudad. ¿Por qué el hombre es sociable por naturaleza? Porque el hombre no se puede bastar a sí mismo. Ya cuando nace, necesita una sociedad doméstica, se llama familia, para su alimento, para tener su abrigo, para tener su techito, donde vivir, etc. El hombre solo se muere. El hombre aislado se muere. El Robinson Crusoe es muy una fantasía. El hombre necesita la sociedad. El hombre no puede valerse en todas las necesidades que tiene solo, o difícilmente, pero siempre a un grado de no alcanzar su verdadero perfeccionamiento, viviendo como un salvaje en una isla, como es la novela. El hombre es sociable por naturaleza. Dios le puso en su naturaleza que necesita del prójimo para cubrir distintas necesidades que no puede hacer todo. Por eso en la sociedad hay distintos trabajos y funciones que se cumplen. Y la primera sociedad en la cual interviene el hombre es su familia.
Por eso es tan importante la familia, porque en definitiva la patria es la unión de muchas familias. Es la unión de muchas familias. Si tú destruyes la familia, como está destruido hoy en día, destruyes en última instancia la patria. Y está todo destruido, y todo inmoral, y etcétera, etcétera. Entonces les viene de Dios. Voy para atrás. Toda autoridad viene de Dios. Toda, no alguna. Mi papá, mi mamá, el sacerdote, las autoridades de la sociedad civil, las autoridades de la patria, aunque sean a veces pésimas autoridades, tienen poder de Dios. Y si lo usan mal, tendrán que rendir cuenta. Toda autoridad. Y no, padre, a mí me enseñaron en el colegio, en el bachillerato, que el poder viene del pueblo. Soberanía popular. La soberanía popular es una mentira. Y una mentira contra Dios y es una herejía. Todo poder viene de Dios. El poder no viene del pueblo. El poder viene del Todopoderoso, el infinito, Dios, y de ahí desciende por participación. El que tiene todo es Dios, hasta sus representantes en la tierra. Toda autoridad es representante de Dios y tiene solamente poder gracias y por Dios. No a la soberanía popular, es una herejía. Y el católico que no sabe eso no sabe nada. ¿Cómo me voy a llamar católico y hablar de la soberanía popular? Es un absurdo, es como decir blanco y negro al mismo tiempo, es como decir Dios y el diablo al mismo tiempo. Es una mentira de las tantas mentiras modernas y una herejía. Todo poder viene de Dios, no la soberanía popular. Para dar una de las tantas enseñanzas católicas al respecto, Romanos, letra por letra, el capítulo 13, en el primer versículo. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Más claro que imposible. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Eso vale para toda autoridad. Papá, mamá y todas las que hemos nombrado. También las civiles. Entonces, el católico tiene que saber estas cosas, demasiado básicas y demasiado elementales. El católico y habla de soberanía popular. Está manifestando una herejía contra la enseñanza de Dios, contra el dogma, contra las verdades. En fin, mucho más tal vez se podría decir, pero creo que con lo dicho ya tienen algún material para reflexionar. Por último, quiero insistir, cualquier autoridad, religiosa o civil, papá o mamá, que me mande algo, y lo que me manda no tiene nada de malo, no es esa autoridad en última instancia, es Dios el que me está mandando. Eso hay que grabarse a fuego en nuestras mentes modernas y por lo mismo que modernas están distorsionadas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.